Audiencia, reciban un saludo respetuoso y también sorprendido, porque no dejo de estarlo, frente a una suerte de pasividad e inercia sobre todo el contexto, toda la realidad que ahora nos circunda tras 15 años de descalabro político, sino que hay una pasividad, una indolencia, un quemiportismo respecto del fenómeno electoral, que tiene que ver con lo que concebimos como democracia. Eso no se vive en el Ecuador de ninguna manera. He invitado a una ciudadana valerosa que lucha. Yo sé que no está sola, porque millones de ecuatorianos sienten como ella, pero no hacen como ella. Sienten, se solidarizan, la ven con simpatía, pero ahí se quedan. Bueno, voy a entrar en materia. Se trata de Anabel Chacón, que está preocupada, como yo, como algunos y yo, de el fraude tras fraude y tras fraude y fraude en el Consejo Nacional Electoral. Anabel, le doy una cordial bienvenida y ese es el tema con usted. No es una entrevista, es una conversación de que yo también pues pondré algún punto de vista. Adelante, Anabel. Buenas tardes, Marcelo. Agradezco mucho la invitación. Es un honor estar aquí y efectivamente yo soy una de tantos ecuatorianos que estamos cansados del CNE, estamos cansados de toda esta inoperancia y la falta de transparencia y que queremos que estas elecciones sean diferentes, ¿no? Realmente que sintamos que el CNE actúe en una forma justa, respetando la voluntad popular. Bueno, eso, mi opinión personal, no ha sucedido desde el año 2010, Anabel Chacón, porque las últimas elecciones legítimas fueron ganadas por Correa cuando surgió como redentor, como salvador, allá en el 2008-2009. Esas elecciones las ganó y bien, con claridad. Más tarde, a partir del año 2010, cuando Chávez le regaló la joya de la corona, un sistema electrónico instalado en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, cuyo título o cuyo nombre es 370 Election, con K, Election en inglés, que es el sistema en donde la señora Tamaín, la señora Cero, el señor Cabrera, el señor Pita o Verde Soto, o ahora la señora Nájera, no tienen que hacer nada, porque el sistema se encarga, con un simple cambio de orientación del chip, de, del fraude. Así que, y las últimas elecciones municipales, Anabel, yo no puedo asegurar esto al 100%, pero nadie me quita la altísima sospecha de que volvieron a ser ganadas por varios candidatos correístas en el país con fraude. Sí, con fraude perdió Lazo en el 2017, perdió Moreno. Con fraude pasó a la segunda vuelta Yacu Pérez y se dice que Arauz, pero le hicieron pasar a Lazo y le proclamaron presidente. Y esto va a seguir si no hacemos algo, Anabel. Perdone por haberle robado tiempo de intervención. Eh, No, al contrario, precisamente eso es el sentir de los ecuatorianos o a lo mejor de la mayoría de los ecuatorianos que nos sentimos así impotentes y precisamente por eso yo estoy en el control electoral desde el 2017, desde el punto de vista matemático. Efectivamente, lo último que hice en el 5 de febrero, hice el estudio genérico de los archivos de votos y de actas que no coincidían y el estudio del referéndum con la variable de control del ausentismo que tampoco coincidía. Entonces, eso simplemente es una fotografía de lo que pasa en la realidad. Ahora queremos con un grupo de profesionales hacerlo desde el punto de vista de una veeduría informática, en donde vamos y ya tenemos los datos
para demostrar numéricamente lo que todos pensamos, lo que usted acaba de mencionar. ¿Por qué la página web del CNE trabaja exactamente igual que la de Venezuela? ¿Por qué? Queremos respuestas. Queremos respuestas de por qué está ocurriendo redireccionamiento de la información del CNE. Entonces, eso ya estamos en ese enfoque numérico de decir tal día, tal fecha se pasó tal cosa. Anabel, usted conoce mi estilo, no voy a cambiar siendo ya un septuagenario. Así he sido, soy y así moriré. Y voy a llamar a las cosas por su nombre. Correa, que es el que gobierna este país desde el año 2009, 2010, ahora lo hace desde Bélgica y por teléfono. Lo que necesita y ha puesto a sus órdenes es apelafustanes allí en el Consejo Nacional Electoral. Usted, Atamaint, es eso. Usted, señor Acero, es eso, es una pelafustán. Usted, señor Cabrera, igual. Usted, señor Pita, aliado de Lazo. Y usted, señor Verde Soto, cuando estuvo allí. Ojalá la señora Nájera tenga alguna voz, aunque sea minoritaria. Una entre 5, esperamos eso. Pero necesita pobres diablos obedientes, sumisos, ni siquiera pensantes. Peor hablemos de una hoja de vida de honestidad y de rectitud, Anabel. Pero bueno, la siguiente pregunta es para usted. En el pueblo ecuatoriano hay un montón de gente que no quiere ver a su abuelo muerto votando. Queremos ver el padrón. Queremos que nos muestren el padrón. ¿Por qué no lo muestran, Anabel? Esa es la pregunta. Mire, yo había hecho en forma personal 8 sugerencias genéricas para el proceso electoral. Y la primera, obviamente, que es donde arranca el proceso electoral, es el padrón electoral. Usted recordará que antes se imprimía el padrón y circulaba en los medios escritos el padrón de tal forma que había un control ciudadano que permita que esto no ocurra. Desde hace algunas elecciones atrás, resulta que el padrón es un misterio. Es un misterio y una de las proposiciones que yo tendría para quien salga electo es que debe haber un sistema que se interconecte entre el registro civil, el CNE y el INEC para que se controle el padrón electoral, porque no es posible que en cuanto a defunciones, a natalicios, a cédulas de identidad, el registro civil maneje una base de datos y el INEC, mediante incluso el último censo, nos dé otras cifras. Entonces, eso sería una forma de controlar el padrón electoral, aunque el CNE siempre dice, nosotros recibimos el padrón electoral del registro civil, pero por ley ellos deben depurarlo y no lo han hecho, y menos mostrar al público. La señora Tamaín, yo la conozco, déjeme contarle una anécdota. Y aquí va otra frontalidad mía. Tú, adherido a la Universidad Andina Simón Bolívar, donde era director y daba clases yo. Y un día en la cafetería nos topamos con el difunto, buen ciudadano, Julio César Trujillo y otras personas más tomando un café en la misma mesa. Ya la señora Tamaín, que había sido promovida por él, por el doctor Trujillo, ya tenía mostradas al pueblo ecuatoriano algunas de sus trafacías. Y yo recuerdo, hablando de este tema, Julio César Trujillo dijo, él estaba en la otra vida, y no me va a dejar mentir, qué pena, la Dianita no dio la talla. La Dianita no dio la talla. Le digo esto porque me parece increíble, Anabel Chacón, que esta mujer salga con el domingo 7 de que ya nos mandan el padrón desde el registro civil. ¿Cómo así? El padrón pertenece a una factura del Consejo Electoral, no al registro civil.
Justamente, las respuestas que da el CNE en diferentes aspectos simplemente lo que hace es evitar la responsabilidad. Usted recordará las famosas actas mal impresas del Instituto Geográfico Militar, que la señora Tamaín decía, fue el Instituto Geográfico Militar. Entonces, señora Tamaín, ¿para qué usted es la presidenta si usted no va a asumir responsabilidades? Quien es el usuario en última instancia es el CNE y quien debe verificar los implementos que recibe como padrón electoral, como actos, como papeletas, es el CNE. No puede lavarse las manos de esto y por ley dice que el CNE debe depurar el padrón. Si usted o yo, Anabel Chacón, mandamos a imprimir con un técnico en impresiones una hoja con su foto, con su firma, y yo con mi foto y con la mía, y el encargado de imprimir nos manda esa impresión con otra foto y otra firma, nosotros no decimos, pues no, sabrá que es culpa de la impresora de la imprenta, no es culpa mía. Perdóneme que fonetice como caricatura. Eso es lo que hace Atamaín. Exactamente, exactamente, y esa es la forma en que evaden las responsabilidades, ¿no? En todo sentido. Mire, esta denuncia tan grave que hubo del mismo vicepresidente Pita del Centro Paralelo, y Guayaquil. prácticamente él se retractó. ¿Cómo es posible que el mismo vicepresidente se denuncie a sí mismo? Porque eso es lo que está pasando en última instancia. Yo soy del CNE y yo denuncio al CNE que el CNE está haciendo algo paralelo. Es una cosa de locos. Y de esto precisamente estamos cansados la ciudadanía, de toda esta negligencia, de toda esta falta de transparencia, de toda esta ineptitud en todo sentido. Y hay un montón de ejemplos que podemos dar. Por ejemplo, las afiliaciones políticas de los ciudadanos nos ocultan, manejan mal nuestra información personal y es un organismo que debería ser técnico y se ha politizado totalmente. Exacto, y al decir politizado, yo quisiera usar un término paralelo porque ahora son palabras equivalentes. Politizado es igual que corrompido en estos tiempos en el Ecuador. Esa es la verdad. Sí, porque adicionalmente hay falsificación en la afiliación partidista. Yo tengo cercanos míos en la familia que aparecieron militando en partidos políticos que nunca sospecharon en su vida. Entonces, esta es una tarea de un tribunal en su tiempo y ahora Consejo Nacional Electoral responsable, serio, confiable, todo lo cual no es y para nada. Y por eso es, Anabel, yo le voy a pedir disculpas a usted, que claro, puede parecerle un concepto y un impulso antidemocrático y no lo es, porque lo que vivimos es una falsificación de la democracia. Estoy promoviendo una junta patriótica de civiles respaldada por la fuerza pública y las fuerzas armadas. No vamos a salir de esta podredumbre en este remedio de democracia, Anabel Chacón. La verdad es que si las cosas continúan así, lo único que nos espera es que tengamos nuevamente dudas en las próximas elecciones, ¿no? Y, mire, lo del padrón electoral y de las afiliaciones políticas. Yo tengo un estudio que todavía no lo termino por diferentes razones, que he analizado solamente 17 partidos y movimientos nacionales, partidos políticos y movimientos nacionales, y solamente en 6 provincias, la de mayor afluencia electoral. Y me da que el 32% de los ecuatorianos estamos afiliados. Me falta analizar 188 movimientos provinciales, cantonales y parroquiales, que esa cifra va a subir. Y me falta analizar 18 provincias. Entonces, ¿cómo es posible? ¿De dónde ha proliferado todos estos partidos políticos que estamos viendo que más se ha vuelto un mercado de democracia en donde se prestan nombres, candidatos, listas para el mejor postor? Entonces, ¿y quién regula esto? En última instancia regula el Consejo Nacional Electoral, que ha permitido esto.
Entonces, y es en todo, en el manejo presupuestario, en el manejo de las campañas, en las candidaturas, es en todo. Entonces, siempre lo que yo he venido planteando es que tenemos que cambiar todo el proceso electoral, todo, absolutamente, y debe ser simplificado. Desde la A a la Z debe ser simplificado para evitar estos puntos de inflexión que lo único que hacen dar oportunidad a la vulnerabilidad del sistema. ¿Qué acogida está teniendo este momento posturas como la de usted, Anabel Chacón, y otros ecuatorianos técnicos, especialistas, matemáticos, politécnicos, que están estudiando la solvencia técnica del proceso electoral? ¿Qué acogida tienen? ¿Dónde han encontrado respaldo? Usted me Eh, mencionó 3 entidades, todas son del Estado, y peor confiar en el Consejo Nacional Electoral. Pero cuénteme de los apoyos que tiene este momento para su peligroso trabajo, Anabel. Bueno, yo le agradezco primero su respaldo, Marcelo, y quiero decirle que la forma en que nosotros estamos actuando es directamente con la ciudadanía, directamente con la publicación y hacer público lo que vayamos encontrando. Ese es nuestro respaldo, porque lo que nos interesa a este grupo de profesionales es la democracia. No nos interesa ningún partido específico. Obviamente, como ciudadanos, nosotros tenemos el pleno derecho a tener una posición política, pero en este caso es un trabajo técnico. La veeduría como tal es una veeduría de hecho, no de derecho, porque tendríamos que pedir una acreditación al CNE o un reconocimiento al Consejo de Participación Ciudadana que no queremos. Entonces, simplemente la ciudadanía, y en redes hemos tenido bastante apoyo. Precisamente hicimos el lanzamiento el viernes y nos hackearon la reunión que se dio en términos grotescos, impidieron el acceso a la gente y bueno, y tuvimos realmente un ataque completamente inmoral. Entonces, eso quiere decir que están sintiendo que nuestra voz está tomando fuerza y a la gente le está interesando y está apoyando. Porque si no, Marcelo, ¿por qué les preocuparía tanto? ¿Qué podemos decir del sistema informático si fuera tan infalible o invulnerable como dicen que es? ¿Por qué les interesa tanto nuestra opinión y quieren impedir que salga a la luz pública? Impedir, y no le voy a pedir yo a Anabel Chacón, porque es una dama, es una señora, no le voy a pedir, pero ella y otros técnicos fueron testigos oculares de que en medio trabajo técnico, en una sesión de la última sesión técnica de la última semana, aparecieron 2 miserables desnudos, y disculpe, tápese los tímpanos, por favor, Anabel, y masturbándose. Es decir, hay un sistema verdaderamente lodoso, fangoso, de oponerse, de perseguir y de reprimir. Anabel, le estrecho la mano, le doy un abrazo a ustedes y a sus compañeros. Pero el pueblo ecuatoriano debe salir de su inercia, de su pasividad y mostrar su dignidad, que es una dignidad histórica, y yo no sé por qué se está desvaneciendo. Muchas gracias, Anabel. Gracias, Marcelo, y un saludo a todos los oyentes y sigamos luchando, que para eso estamos. Gracias, Marcelo.